Pues sí, yo te quiero hacer un regalo luego. He preparado unas pocas imágenes Ah, bueno. para... ¿eh? No, no, no son personales. No te asustes que no te voy a sacar en bañador ni el día... Nada, no, no, no. Ni No, vergonzosos. algunas he traído a Yavir porque creo que hablar de alquimia está claro que Yavir tiene mucho que ver en todo eso y cómo efectivamente a partir del año 2000 que yo recupero la conexión con Yavir, pues yo lo conocí mucho antes, pero no había intimado con él como a partir del año 2000 que coincidimos con el aniversario del Hakim. Hakim era el médico filósofo de Al-Ándalus. Hicimos un encuentro en Córdoba, a los pies de la mezquita, para proclamar precisamente la idea del filósofo, alquimista, médico, poeta, músico, que era un verdadero Hakim, es decir, una persona que no estaba fragmentada, una persona que integraba en su naturaleza tanto las ciencias como las letras como el arte, ¿no? Que en esa dirección podemos incluir perfectamente a Edward Bach, ¿no? Que como sabemos, pues de alguna manera era músico, le gustaba cantar, ¿verdad? Tenía esa vena poética, esa vena científica y al mismo tiempo toda esa humanidad que le llevó a cumplir con su vocación a través del servicio. Y lo que yo quiero contar hoy, ¿no? A partir de este punto de partida, ¿no? El punto de partida de la integración de la alquimia o la mirada alquimista dentro de la propuesta de Edward Bach, es precisamente que Edward Bach en un momento determinado es como que dice abiertamente que él no es un médico, sino que él viene a transmitir un conocimiento, sobre todo a aliviar la ignorancia, que es lo que nos lleva a enfermar, ¿no? Entonces, Javier y yo mantuvimos muchas conversaciones durante mucho tiempo, a las que tú también te uniste cuando o bien estabas en España o nosotros estábamos en Costa Rica, sobre todo en Costa Rica, que también fue muy divertido. Te acordarás de esa furgoneta, ¿no? Y esos caminos hacia el hotel y vueltas del hotel hablando de todo esto y donde empezamos a buscar la vía, la baraca, ¿no? Como se dice dentro del contexto de argot, ¿no? La baraca o el linaje, o cómo llega este conocimiento a Edward Bach, porque una de las cosas que nosotros hemos hablado muchas veces es que pareciera que Edward Bach era como un champiñón, ¿no? Que eclosionó en mitad de la campiña sin ningún tipo de relación, ¿no? Pero hay una relación que él mismo pone de manifiesto a través de sus textos con Culpeper, que fue un gran alquimista, botánico, herborista, y con Paracelso como Hipócrates, ¿no? Como elementos que él nombra como pilares del desarrollo de su propuesta. Yo he preparado un pequeño PowerPoint, si no os parece mal, porque como se suele decir que una imagen vale más que mil palabras, pues he querido de alguna forma sintetizar un poco todo esto de la visión alquímica, pero que veremos que la visión alquímica está amparada por el hermetismo, ¿no? Porque digamos que la alquimia lleva pareja la teurgia, lleva pareja la astrología como una unidad dentro del marco hermético, que es donde se despliegan prácticamente la mayoría de los conceptos que luego desarrollaría Edward Bach como la gran obra, ¿no? A la que él hace referencia y que gracias a ti se culmina en esa obra última que Luis Juan no pudo ver, pero que, en el que tuvo un protagonismo pues tanto como el tuyo, ¿no? El mío siempre fue un poco de acompañamiento, ¿no? Pero ese legado, esas obras completas de Edward Bach, que tú y yo sabemos que se tendría que haber llamado la gran obra de Edward Bach, haciendo alusión, ¿no? De alguna forma a ese trabajo alquímica, a esa transmutación del plomo en oro que él hace a través de su propio laboratorio interno, ¿no? Como conciencia evolucionada de su naturaleza como real ser.
está de alguna manera amparada con la alquimia como yo quiero compartir como regalo de cumpleaños para ti y para todas y todos los que nos acompañáis en el día de hoy. Que por otro lado tengo que decir que me siento muy dichoso, muy honrado y muy agradecido y bueno, pues no podía ser de otra manera. Te mando un gran abrazo para que lo puedas sentir mientras te diviertes con lo que te voy a contar, ¿vale? Bueno, Adelante. si me permitís, ¿puedo compartir pantalla? Sí, sí, adelante. Bueno, pues esa es una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo y es, ¿y si Bach hubiera sido alquimista? ¿Y si Bach no hubiera sido rescatado por la doctora Pastorino, ¿no? en el ámbito de habla hispana o por algunas personas que no tenían ningún tipo de conocimiento en argot alquimista o esotérico y en lugar de haber entrado dentro del marco sanitario o haber seguido dentro de la línea de las terapias naturales, se hubiera desarrollado dentro del marco alquímico o espagírico, pues seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Porque en realidad, cuando nosotros nos centramos en la alquimia, la tradición dice que la alquimia forma parte de la filosofía hermética junto a la magia o teurgia y a la astrología. Y que para el hermetista quiere desvelar los misterios, quiere conocer las naturalezas y los principios fundamentales de la existencia, que es exactamente lo mismo que pretendía Edward Bach a través de su obra. Y bueno, podríamos decir que la alquimia recoge la mirada metafísica o trascendente, espiritual, ética o de rigor del real ser a la hora de la expresión y física desde el punto de vista de la aplicación de todo ese conocimiento en el mundo material. Es como que debería de sentir con el corazón y obrar desde la sabiduría, como un alineamiento de esos tres principios que desarrollara Edward Bach. El alma, la mente y el cuerpo en una unidad que vivía desde la expresión del real ser. Ibn Arabi, un gran filósofo, alquimista, andalusí, dice que la alquimia es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la proporción y la medida impartidas a todo lo que es susceptible de contener un equilibrio. En nuestro caso, el equilibrio siempre ha de estar entre el alma y la personalidad, es decir, una vía de comunicación entre consciente e inconsciente que permita la estabilización de ese lenguaje simbólico que nos va a ayudar a vivir de acuerdo a nuestra vocación. Que su soberano poder reside en la transmutación, es decir, en los cambios que afectan a la fuente única, al amor, diría Edward Bach, y que todo debería ser amor y que cuando alcanzamos el amor ya gobernamos nuestro propio barco. Que la alquimia es la ciencia del elixir, que contiene dos vías de aplicación. La de producir una esencia ab origen como el oro mineral, o suprimir un mal y una enfermedad, es decir, un trabajo de transmutación interior a través de un remedio que no tiene otro sentido que disolver lo que nos separa de nuestra verdadera realidad, que desde un punto de vista simbólico sería el oro. Por eso la vocación es la vocación del oro. Paracelso, uno de los grandes alquimistas reconocidos, dice que la alquimia no tiene por objeto exclusivo la obtención de la piedra filosofal, que la finalidad de la ciencia hermética es producir sustancias soberanas y emplearlas en la curación de las enfermedades. Es decir, que la alquimia no es solo la búsqueda de la piedra filosofal, no es solo la búsqueda de la transmutación de los metales, que la alquimia, la iatrogenia, como dirían en la época de Paracelso, es la realización de remedios soberanos específicos en función de la naturaleza tipológica del individuo. Es como elaborar el remedio para la persona en función de la naturaleza de la persona, tanto desde el punto de vista planetario, que está relacionado con los órganos, como las características particulares de esa afección, las sales infectas que decían los iatroquímicos, que era lo que realmente estaba afectando al cuerpo, como un desvío del arquetipo planetario que tendría que estar dándole su misión de vida.
Edward Bach, en algunos remedios y nuevas aplicaciones, en un artículo que escribe en el Homeopathic World, nos dice, para poner de manifiesto que su trabajo es un trabajo alquimista, tenemos mucho que aprender en lo que respecta a la recolección y preparación de las hierbas. Él siempre hablaba de hierbas, no de remedios, de hierbas, de plantas, y elige las flores como el punto de concreción de la información, como el elemento fundamental donde poder traspasar esa información o poder recolectar esa información para elaborar el remedio. Debemos tomar en consideración muchos puntos si queremos obtener un resultado máximo en lugar de uno mediocre. Es importante el hábitat natural, es decir, silvestre, la edad de la planta, el estado y la parte en particular de cada planta, especialmente las flores, las influencias planetarias, la hora del día que está relacionada con las influencias planetarias y, no por último, menos importante, la actitud mental del médico, yo diría, del alquimista. Es decir, el alquimista debería de estar en sintonía con la naturaleza. Los alquimistas dicen que el alquimista, el filósofo, es un elemento que está integrado en la naturaleza como la parte de la naturaleza que tiene que concluir la gran obra. Es como que la naturaleza contara con el alquimista para realizar su gran obra. Y de alguna manera todos los trabajos que se realizan en esa dirección podríamos decir que es la naturaleza a través de la conciencia expresada en un ser humano quien está continuando la obra. En 1934, en un artículo, Bach pone de manifiesto que él no es médico, o no es un médico ortodoxo, o no es lo que se viene a conocer como médico, como licenciado en medicina, porque él ha encontrado algo que está un poco más allá de todo esto y, de alguna manera, él lo que pretende es modificar o alterar o transformar la visión sanitaria de la época. Y dice en este texto, quien esto escribe es un hombre dedicado a la medicina que durante más de 25 años estudió y trabajó en hospitales y en la consulta médica, investigando cada rama de la medicina ortodoxa, encontrándola carente de capacidades reales para sanar. Sabiendo, no obstante, que en alguna parte se hallaba escondida una cura para todos nuestros males, se volvió hacia la naturaleza, como hacen todos los alquimistas, y estudió sus formas a través de la asignatura relacionándolo con el cosmos. A su vez, buscando entre las verdades escondidas de las religiones antiguas y actuales, así como en lo más profundo misterio de la gran orden masónica, lentamente fue guiado hasta encontrar la causa detrás de la enfermedad, la naturaleza real de nuestras dolencias y padecimientos, e incluso, más maravilloso aún, fue encaminado al conocimiento de sencillas hierbas y remedios que realmente puede curar a quienes deseen estar bien. Esto es muy importante. Es decir, a quien desee estar bien, para él hay un remedio como consecuencia de su naturaleza tipológica, como consecuencia de su fuerza arquetípica de sostenibilidad o de sostén. A este libro me refería hace un momento, donde se resume pues, prácticamente todo el trabajo de Edward Bach, y yo he destacado algunas de las obras que más redundan sobre la práctica evolutiva desde la mirada hermética a través de la alquimia como los remedios que ayudan al ser a recuperar su conciencia de sí. Y bueno, algunas consideraciones fundamentales sobre la enfermedad y la curación, un libro que a mí me inspiró, bueno, más que un libro, ya sabemos que fueron una serie de artículos que aparecen en la revista homeopática. Cúrate a ti mismo, que es el libro de cabecera, ustedes provocan su propio sufrimiento, libérate, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo he extractado alguna síntesis de los textos para ir como recuperando ese sabor alquímico. Dice Bach en algunas consideraciones en 1930, para comprender la enfermedad, su finalidad, su naturaleza y su cura, en parte debemos comprender la razón de nuestra existencia. Es decir, si no hay una filosofía de la naturaleza, una conciencia del sentido de la existencia desde el paradigma hermético o desde cualquier otro paradigma que estudie la finalidad y el sentido de la vida, pues como que por más remedios que utilicemos no tiene mucho sentido la aplicación, y esto tiene una connotación eminentemente filosófica, alquímica y profundamente connotada con lo que vengo contando.
Y en este texto él habla de 3 momentos. El momento egocéntrico, que es cuando uno está centrado en sí mismo. El ambicioso, que es cuando quiere conquistar el mundo, y finalmente la actitud de servicio, que es cuando él dice que comienza la batalla, que es cuando esos 2 aspectos, el aspecto instintivo de la persona, el animal que está basado en nuestra naturaleza terrestre, y el espiritual que empieza a abrirse paso a través de la conciencia personal, entran en esa tensión de relación que debe armonizarse para poder gobernar desde la naturaleza espiritual todos los aspectos que nos estaban ligando al mundo material sin reprimirlo. El alquimista, por encima de todo, es un amante de la naturaleza. Y un amante de la naturaleza no puede negar su propia naturaleza. Por lo tanto, Edward Bach plantea un modo de vida de intensidad. Es decir, no se deja atrás lo que no se ha vivido, zambúllete en la vida. Es decir, eso es una mirada muy alquimista que al mismo tiempo tiene mucho que ver con la propuesta cabalista de rectificar el mundo para poder construir la Jerusalén celestial en el planeta Tierra. Y Bach diría en este mismo texto de algunas consideraciones: así pues, la vida se resume en el esfuerzo de transmutar, y esto es importante porque esto es un concepto alquímico que luego veremos en Jung cómo se utiliza para el trabajo psicológico, transmutar las cualidades inferiores del ser en las virtudes superiores de la unidad desinteresada. O lo que es lo mismo, la virtud del alma debe de prevalecer sobre el interés del yo, que es necesario en los inicios como la piedra bruta que ha de ser trabajada para alcanzar el brillo del sol a través de la expresión del alma. En 1931, en el Congreso Homeopático, en una conferencia realizada en febrero, que denominó "Ustedes causan su propio sufrimiento", dirigiéndose a sus colegas homeópatas, dijo lo que voy a leer: "No me resulta nada fácil dirigirme a ustedes esta noche. Ustedes pertenecen a una sociedad médica y yo vengo como médico. No obstante, la medicina a la que quiero referirme está tan alejada de los ortodoxos puntos de vista actuales que habrá poco en esta disertación que tenga que ver con los consultorios, los hospitales o las salas de guardia tal como las conocemos en el presente". ¿Qué está diciendo aquí? Vengo a contarles algo que no pertenece a la ciencia médica desde la mirada ortodoxa de una sanidad que está basada en la prevalencia del yo y en la obtención de la salud como la acción directa sobre el cuerpo. Vengo a hablar de la conciencia del alma, vengo a poner de manifiesto la evolución de la conciencia, y todo eso emparentado con una propuesta hermética alquímica que utiliza unos remedios para disolución de todo lo que no es el real ser. Por supuesto, este texto es de sobra conocido, pero simplemente lo pongo aquí para poner de manifiesto que el primer paso que da Edward Bach es encontrar un remedio tipo, que esto es lo que hacían los iatroquímicos, los alquimistas, que trabajaban precisamente en la elaboración particularizada de un remedio. Es decir, no son remedios generalizados, son remedios particularizados. Y la línea de inicio de esta repertorización de 12 remedios está ligada directamente, como dice Edward Bach, con los signos del zodíaco, que nos van a decir el tipo de personalidad, el trabajo que viene a realizar en la vida y el remedio tipo que le va a ayudar para realizar ese trabajo. Pero, evidentemente, esto no es un hallazgo de Edward Bach. Edward Bach elabora los remedios, pero las expresiones tipológicas y arquetípicas ya estaban de sobra conocidas por todas las propuestas de estudio arquetípico, mitológico, religioso, cultural de las civilizaciones anteriores. Y bueno, no me voy a repetir, pero como muestra, un botón. Si nosotros nos fijamos en esta obra de Leonardo, vamos a ver claramente cómo todos los grandes genios han ido dejando pistas sobre la propuesta hermética alquímica en sus obras, en sus grandes obras o en sus obras de arte. Y aquí tenemos una zona luminosa, extrovertida, una zona
oscurecida de sombra de la vía introvertida. Y empezamos a ver grupos de tres, que podríamos decir de fuego, de aire. Y el fuego y el aire ya sabemos que es el aliento, el ruaj, lo que de alguna manera Elohim insufló en la nariz de Adán, Adán arquetípico, para que se activara la conciencia del real ser, expresándose a través de la manifestación material de un cuerpo que se va a construir con el agua y con la tierra para que aparezca la arcilla o el barro, que de la unidad de esos dos principios va a aparecer el humano y que estas relaciones de apóstoles, de signos zodiacales, van a estar ligadas con las tipologías de personalidad o los tipos primarios de personalidad que elaborara Edward Bach, haciendo una relación directa con el chakra Anahata, que tiene 12 pétalos, manifestando que cuando se activan los 12 pétalos del corazón ha aparecido un maestro, un bodhisattva. Más tarde, en un cuento del Zodíaco, uno de los textos que más me inspiran o me inspiraron para seguir la pista del alquimista Edward Bach. Esta foto le doy las gracias a Amparo por haberla cedido tan generosamente. Gracias por todo lo que habéis hecho, Eduardo, Amparo, para recuperar todo este tesoro. Edward Bach en 1934 escribe. Ya había escrito todo lo que tenía que escribir sobre los 4 ayudantes, pero él quería hacer un guiño para que no perdiéramos la pista de su naturaleza alquímica. Y él dice que los sabios hermanos de la raza, los filósofos que conocían la estrella, conocían las historias de las estrellas, conocían de alguna manera la verdadera base fundamental de la existencia, hacía mucho tiempo que habían recibido las jubilosas noticias de las estrellas sobre estas hierbas. Es decir, ellos sabían perfectamente que, como lo sabía Culpeper, como lo sabía Paracelso, como lo sabía Empédocles, sabían perfectamente las líneas de conexión entre los elementos, los temperamentos, las funciones psíquicas y las hierbas. Estas verdaderas amigas del hombre que contienen poderes para su curación, y encontraron a los 12 curadores a través de la virtud de los 4 ayudantes. Esto, que parece muy simple, es la base fundamental de todo el trabajo que va a desarrollar Edward Bach, porque no es que de los 12 sanadores aparecen los 4 ayudantes para ayudar a los 12 sanadores o a las 12 tipologías de personalidad. No, no. Es que los 12 curadores nacen de las raíces, son los mixtos en la adición porcentual de los elementos, es decir, en función de la naturaleza temperamental, de la suma del fuego, el agua, la tierra y el aire, en proporción va a aparecer una tipología de personalidad u otra, porque las raíces elementales están por encima de las manifestaciones tipológicas, como vamos a ver en el gráfico que desarrolla la alquimia a través del hermetismo. Y los 4 ayudantes eran la fe en un mundo mejor que esperaban lograr algún día, ahora reflejada en el arbusto ardiente de Gors, poniendo de manifiesto que Gors es la fe que está relacionada con el elemento fuego, con el temperamento colérico. Y así la perseverancia Oak, la disposición de servir de Heder y el puro manantial Roguate que surge de las rocas, aportando claridad y refresco a los cansados y heridos tras la batalla. En definitiva, 4 remedios que están emparentados con 4 temperamentos, con 4 elementos que están a su vez ligados al zodíaco, a la alquimia, a la cabalá. En definitiva, son como las raíces que ponen en marcha los principios fundamentales de la constitución de cualquier ser en el planeta Tierra. Más tarde va a elaborar 3 remedios más. Y yo me traigo una cita del Deuteronomio 7:13 para que veamos que Edward Bach no hace nada aleatoriamente y todo tiene un sentido que está ligado a un conocimiento. Es un conocimiento alquimista. ¿Por qué? Porque el cereal, el mosto y el aceite, o wailoat, vine y olive, son los elementos eucarísticos por excelencia. Es el santo óleo de la unción del bautismo, de la unción de enfermo y de la extremounción. Y el vino y el cereal son los elementos principales de la Eucaristía desde el punto de vista
de la alta magia a la que me refería antes, emparentándola con la alquimia desde la filosofía hermética. Por eso dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto y tu aceite. Podría haber dicho cualquier otra cosa, tus higos, tu papaya, ¿verdad? O sea, o tu chirimoyo. Podría haber dicho, no sé, tus peces, pero lo que viene a decir son los tres elementos que arquetípicamente, desde una mirada simbólica, están emparentados con los tres principios fundamentales de la manifestación del ser. Lo femenino, lo masculino y la unidad hermafrodita de ese Adán Kadmon como principio fundamental de todas las expresiones. Ese es el tímpano de la Catedral de Saint-Tropez en Ariès, en Francia. Y yo juego normalmente con mis alumnos a decirle que busquen los remedios florales aquí. Esto tiene más de 1000 años. Claro, no hay botellitas, no van a encontrar botellitas, no van a encontrar remedios, pero sí vamos a encontrar, digamos, los elementos constitutivos del sistema Bach. Y entonces, lo primero que vamos a ver es una mano en posición de bendición con las tres fuerzas, lo masculino, lo masculino, lo femenino y lo neutro o lo integrado como elemento trimurti, como esa unidad que luego se va a dividir en dos grandes polaridades, el sulfur y el mercurius. Los cuatro elementos, a través de la representación simbólica de los cuatro evangelistas en sus figuras representativas, y los 12 apóstoles, 6 y 6, para poner de manifiesto que 6 de esos apóstoles son masculinos y 6 de esos apóstoles son femeninos en el sentido simbólico de tierra, agua, femenino, aire, fuego, masculino, haciendo una representación de los 19 primeros remedios que elabora Edward Bach para poder armonizar las fuerzas arquetípicas con los procesos psíquicos de las personas que estamos construidas precisamente de esas fuerzas. Pero claro, estos son los primeros 19. ¿Qué hacemos si redondeamos el círculo? Pues que aparecen los 38. De 19 y 19. Una visión especular para poder hacer un trabajo de coagulación con los primeros 19 y un trabajo de disolución para liberar al espíritu de la identificación de la materia, de la biografía de la personalidad que se ha identificado con las propuestas del mundo. Y esto es lo que promueven los alquimistas para representar su cosmovisión. Una primera expresión que le denominan spiritus mundi, de la que van a aparecer dos fuerzas, que es el sulfur y el mercurius, lo masculino y lo femenino, de la que van a aparecer 4 manifestaciones que son los elementos que nosotros lo vamos a sentir como fuerzas temperamentales, para que finalmente aparezcan de la adicción de los distintos elementos las 12 tipologías de personalidad. ¿Y qué es lo que hace Edward Bach? Pues Edward Bach lo hace al revés. Es decir, primero elabora 12. Cuando esas 12 no funcionan, teniendo conocimiento de que esas 12 están sostenidas en 4, elabora 4 para poder potenciar las 12 y poder devolver a la naturaleza tipológica, al individuo, a través de la raíz de su virtud temperamental, la fe, el servicio, la claridad emocional o la perseverancia en la tierra, para que, si eso no prosperaba, a continuación elaboró 3 remedios diciendo que uno era para los de tez roja o extrovertidos, otro para los de tez blanca o introvertidos y finalmente un remedio Wailoat para todos. Bueno, esa, digamos, cronología de elaboración es una cronología que sigue un patrón que tiene que ver con un conocimiento alquímico. De no haber tenido ese conocimiento alquímico, seguramente no hubiera hecho no hubiera dado estos pasos en la elaboración, hasta que finalmente duplica, como todos sabemos, y elabora en un solo año 19 nuevos remedios, porque se da cuenta que hay personas que ya están en un nivel evolutivo que los primeros 19 remedios no ayudan a seguir con su camino de evolución. Bueno, dije que Javid tenía que estar aquí y esto, bueno, pues es un pequeño homenaje, porque si la alquimia toma presencia
es porque él se tomó mucho empeño y mantuvimos muchas conversaciones y he querido recuperar este pequeño esbozo de una de nuestras reuniones donde trabajábamos sobre la construcción de esto que terminó mostrándose así después de todo el trabajo realizado de mucho tiempo. Es como un esquema que yo prácticamente no presento porque, como sabéis, trabajo con el mandala, pero que sería lo más cercano a una representación de la mirada alquímica en proporción desde Wailoat, Bain, Olive, los 4 elementos Gorg, Heather, Oak y Rockwater y finalmente las 12 tipologías de personalidad en los 2 vectores de Sulfur Mercurius o de Coagula Solve, como podemos ver aquí. No me quiero entretener mucho, simplemente quería poner de manifiesto de dónde viene todo esto. Porque cuando aparece Jung un poco más tarde y empieza a integrar todo el conocimiento alquímico en la mirada psicológica, él viene a decir, sobre todo en 2 obras que para mí son, bueno, pues como 2 libros de cabecera, Psicología y Alquimia y Misterio Cognizioni, donde Bach dice que la alquimia es un viaje personal de transformación. Lo que diría Edward Bach en las 3 etapas de desarrollo de la evolución del alma, que está íntimamente ligada con nuestra psique y sus funciones, que la intuición es el fuego, que el pensamiento es el aire, que el sentimiento es el agua y la sensación la tierra. Y que simbólicamente vamos a encontrar las fases de la gran obra relacionadas con el trabajo iniciático en el nigredo, que es la proyección, que hay que trabajar para integrar la parte sombra y transformarla en conciencia, el albedo, que es la proyección en la relación de pareja, a través del ánimus y el ánima, y la integración de los opuestos, y finalmente el rubedo, que sería el 3er grado de la obra, que es la integración de todas las partes del ser, todas las partes inconscientes, en un todo consciente, para poder conectar con esa dimensión de la conciencia planetaria a través de Lunus Mundus. Este fue el proceso y esto fue lo que me llevó a crear el mandala. Bueno, Bach empieza elaborando Impatiem. Bueno, esto, Impatiem Clematis o Impatiem Mimulus Clematis o Clematis Impatiem Mimulus. Bueno, ¿quién es quién, ¿no? Pero a partir de aquí fueron apareciendo las distintas elaboraciones de una manera cronológica. Luego aparecieron los 4 ayudantes, fuego, tierra, aire, agua. A continuación, Bain, lo masculino, el sulfur, y lo femenino, el mercurius, y finalmente Wailoa como la totalidad de lo que Jung denomina el sí mismo, que es la personalidad integrada manifestándose como alma. El paso de los siguientes 19 remedios haría que apareciera una expresión de esta naturaleza, que luego vamos a verla en otra posición diferente. Y en 1930, la revista homeopática, Homeopathic World, dice que Edward Bach va a elaborar, el doctor Bach nos asegura que no va a sobrecargar la materia médica con otros 1000 remedios. Él ya está elaborando los 12 primeros remedios. Lo único que pedimos a quien nos proporcione remedios nuevos, que nos facilite indicaciones bien definidas. Lo reducirá, dice el texto, a 1 docena como Schussler. Y me voy al final donde dice, al igual que el doctor Cooper, el doctor Bach tiene una forma especial de realizar sus preparaciones y atenuaciones. Son, sin embargo, a nuestro modo de ver, como prácticamente iguales que las de Hahnemann. Ya veremos que Peter Morrell dice que no, que Hahnemann nunca elaboró así, que seguramente eso viene de Paracelso. Y aquí hay que hacer referencia al Club de Cooper y a lo que yo llamo la baraca, partiendo de Egipto a través de Al-Ándalus, Salomón Trimosín, Paracelso, Culpeper, Hahnemann, Cooper y los señores Wheeler y Henry Clark, como miembros del Club de Cooper, donde se trabajaba todo lo que tenía que ver con la alquimia paracélsica y todo lo que de alguna manera tenía que ver con una nueva percepción que se quería entroncar a raíz de la homeopatía y donde va a aparecer pues trabajos como los de Cooper, trabajos como los de Bach y trabajos como los de Maguen y otros
bueno, que no han tenido tanta proyección como los trabajos de Edward Bach, pero que estaban mucho más ligados a la mirada alquímica, a la mirada esotérica, a la mirada metafísica. Y dice Peter Morrell, este linaje continúa a través de personas como Cooper y Edward Bach. Esta metodología se aplicó principalmente al modo de preparación de los remedios y también a la elección de la parte de la planta a usar. Todos elaboran tinturas de plantas. En el caso de Cooper y Bach, lo inusual es que ambos eligieron tejido vegetal vivo, en este caso la flor, sumergido en alcohol de prueba o agua de manantial y expuesto a la luz del sol. No puedo asegurar cuál fue la justificación de esta técnica ni de dónde vino originalmente la idea. Hahnemann no lo menciona, por lo que probablemente sea más antiguo, y mi suposición es que deriva, como la mayoría de las panaceas medicinales, de personas como Paracelso. Bueno, esta más o menos era como la constitución del Club de Cooper que a nosotros nos interesa, donde Cooper, Henry Clark y Charles Edwin Wheeler, constituyen, vamos a decir, una línea, aunque evidentemente Cooper fallece y Edward Bach no había entrado en contacto con él, pero tanto Clark como Wheeler tuvieron que ver, y seguramente todo apunta a que Edward Bach llega a conocer los trabajos, porque en definitiva, como dice Peter Morrell, estaba muy interesado en el cáncer, tuvo que haber leído cuestiones sobre el cáncer porque Cooper era un experto en esa propuesta. Y Cooper, el Club de Cooper y los que se reunían en el Club de Cooper eran, vamos a decir, espagiristas dentro del marco homeopático. Bueno, esta sería la representación del animus, lo masculino, el segmento superior de lo que yo denomino mandala arquetípico, el aspecto femenino o ánima, y la totalidad del mandala, el sí mismo, que sería la unificación de los opuestos, como una imagen arquetípica de totalidad, vivenciada como poder transpersonal que confiere sentido a la vida. Por ejemplo, dice Jung, las figuras mandala como una representación de ese ser completo. Teóricamente, centro y totalidad de la psique, vivenciado como aquello que gobierna el individuo y hacia lo que se dirige inconscientemente, el sí mismo. Estoy terminando. Edward Bach dice que el primer deber del médico es ayudar al paciente a conocerse a sí mismo, y el segundo, administrar remedios tales que puedan ayudar al cuerpo físico a recuperar fuerzas y asistir a la mente para que recupere la calma, ampliando su perspectiva y apoyando su lucha por la perfección, que traerá paz, armonía a toda la personalidad. Las hierbas, dice Bach, las hierbas curativas han sido dotadas con el poder de ayudarnos a preservar nuestra personalidad. O sea, no estamos hablando de flores, estamos hablando de campos de información, de arquetipos lumínicos que están de alguna manera coagulados para facilitar el autodescubrimiento del sí mismo. Yo digo que nosotros, cuando tomamos flores de Bach, somos como caníbales lumínicos, porque nos estamos tomando a nosotros mismos. Estamos de alguna manera ingiriendo la luz arquetípica, el campo de información que está emparentado con nuestra naturaleza psíquica. De ahí el arte de poder definir quién es cada quien cuando viene a la consulta, para darle a beber de su propio cuerpo, de su propia sangre, de su propia naturaleza, desde una perspectiva primordial, arquetípica y luminosa. Esto es lo que yo me encontré cuando empecé a profundizar en el mundo de la terapia floral hace mucho tiempo. Y lo primero que quise hacer es ponerle cara y ojos a todas esas flores para que entendiéramos que no estamos hablando de flores, que las flores son el elemento vehicular del campo de información que permite la manifestación del psiquismo como una expresión humana, que esas fuerzas arquetípicas están sostenidas por las flores, pero que no estamos tomando flores, aunque la flor sea el vehículo o el elemento facilitador del transborde de la información. ¿Por qué? Porque una cosa es el principio activo de una planta, por ejemplo la rosa, a la cual se debe el efecto farmacológico de un medicamento. En la rosa silvestre, su composición molecular física es esta, que contiene vitamina C. Luego podemos hablar
de la energía o el campo bioplasmático energético, para algunos electromagnético, que contiene toda forma de vida, tiene un campo, una estructura, una malla energética. Su acción permite reorganizar la materia de acuerdo a su patrón original tantas veces como ésta se desorganice. En este caso la definiremos como vitalidad. Por un lado tenemos principio activo, por otro energía o vitalidad, y un tercer componente que es el que nos interesa y el que se trabaja en alquimia y que es el que despliega Edward Bach a través de su proceso de elaboración, es el universo arquetípico, que es el campo de información original, virtuoso, contenido en cualquier forma, ya sea de pensamiento, sentimiento o de apariencia física, cuya naturaleza es en esencia la cualidad o virtud sin forma, que se replicará en cualquier dimensión inferior sostenida por su voluntad consciente. En este caso, la virtud inherente a la naturaleza esencial de la rosa es la alegría y la paz. Por lo tanto, nosotros podemos tomar vitamina C, podemos tener un chute de energía o podemos conectar con la paz a través del campo de información. La rosa contiene estos tres aspectos. En el principio activo material, la vitamina C; en el campo energético vital, toda la energía que me va a activar; y finalmente, como un elemento más elevado, el campo de información arquetípico, que es la alegría, que es lo que nos ocurre cuando tomamos Wild Rose. Por eso yo digo que la información es la matriz intangible que por medio de la energía hace que la materia se ordene de una forma determinada. Nuestro orden es la consecuencia de nuestra virtud. Cada virtud, como arquetipo, emite una onda lumínica que ordena el campo energéticamente de acuerdo a un patrón determinado que más tarde modelará la apariencia como forma y función de acuerdo a su naturaleza esencial virtuosa en cada reino. Y por eso dice Bach que los remedios curan no atacando la enfermedad. ¿Por qué? Porque no es principio activo que elimina el virus, sino colmando el cuerpo con las hermosas vibraciones de nuestra naturaleza superior, en presencia de la cual, es decir, cuando la virtud entra en el cuerpo, la falta no tiene cabida, porque la falta es la ausencia de virtud. Por eso podemos ver en esta representación el mundo arquetípico en esa dimensión acilútica, y en los distintos reinos. En el reino mineral aparecerían los fósiles, en el vegetal aparecería el heliantemo, en el animal el armadillo, el heliantemo ya saben que es rock, y finalmente el valor en el ser humano. Por lo tanto, cuando yo tomo, daría igual que tomara la elaboración alquímica de un fósil o la elaboración alquímica del armadillo, pero Edward Bach desecha estos dos aspectos porque él se quiere centrar en el mundo vegetal para elaborar sus remedios, porque dice que son más puros. En OA he traído dos ejemplos: la estalactita, el quercus, la hormiga y la laboriosidad, que llevado al mundo de los humanos podemos ver en el cuerpo físico la fortaleza, en el etérico vital la vitalidad, en el emocional cuando tenemos ese enganche, ese sentimiento de labor concluida, y en lo mental cuando hay un enganche, es la vida, es trabajo. Para finalizar, dice Sansi a través de Yavir que no es el sol, ni el oro, ni el corazón, sino la fuerza viva de la naturaleza que ha generado al astro, al metal y a la víscera. Esa fuerza viva, organizada y potente es a la que llamamos sol los filósofos. Es decir, hay una fuerza detrás de la apariencia que mantiene la vida de los elementos que nosotros reconocemos como el oro, como el sol y podríamos decir como Vain, ¿no? ¿Existe algo en el mundo cuya fuerza no esté en el hombre, que no esté en el ser humano? No, es una réplica. Por eso el astro cura al astro, que es lo que diría Paracelso. Así que el verdadero médico, terapeuta, alquimista, debe estar capacitado para ayudar a sus pacientes señalándoles la virtud latente que no logran desarrollar o la cualidad adversa, que sería la ausencia de la virtud, que están ejerciendo en contra de los dictados de su ser superior. Esto es lo que les dije, que esa representación finalmente es, como diría Platón, una esfera, y esto es lo que representa el mandala cuando toma proporciones humanas y representa la expresión de esa unidad que es cualquier ser humano expresándose de una manera natural en el tiempo.
Y, perdón. Y esto es todo.